mi esposo y su amante murieron en un accidente automovilístico, dejando atrás a sus 2 hijos. Ahora todos esperan que yo los críe como si fueran míos, como una buena madre debería hacerlo. Mi esposo de 49 años, con quien estuve casada durante 23 años, tuvo una aventura con una chica de 20 años que comenzó en 2020. Me enteré este año, cuando su amante dio a luz a gemelos en marzo. Obviamente, íbamos a divorciarnos. Habíamos estado resolviendo los detalles desde entonces. Ha sido un proceso largo debido a algunas propiedades que poseemos en común, y necesitábamos un contador porque él usó la cuenta compartida para su aventura. Finalmente, las cosas parecían estar llegando a su fin cuando tanto mi esposo como la mujer con la que me engañó murieron en un accidente automovilístico. Por algún milagro, los bebés gemelos no sufrieron daños en el accidente. Ahora son huérfanos y ningún abuelo puede hacerse cargo de ellos de forma permanente. Los padres de mi esposo están en un hogar de asistencia. No tenía hermanos, y la única tía que podría haberlos tomado se niega. Ha sido una mujer sin hijos toda su vida. Por el lado de la mujer, no estoy segura de todos los detalles, pero sus padres tampoco pueden involucrarse a largo plazo y su única hermana vive en el extranjero. Como aún estábamos casados y él no actualizó su testamento, todos sus bienes están destinados a pasar a mí y a nuestros 2 hijos. No soy tan insensible como para dejar a esos bebés sin nada. Así que accedí a dejar que quien sea que se convierta en su tutor legal reciba el saldo restante en la cuenta compartida, unos 25,000 pesos en ahorros. El problema es que nadie quiere hacerse cargo de ellos. Ahora, mis suegros me están presionando para que los adopte y los críe. El problema es que no quiero hacerlo en absoluto. No los amaría, y no quiero ser la madrastra malvada, pero sé que una gran parte de mí siempre sentirá cierto nivel de resentimiento hacia ellos. Probablemente favorecería a mis propias hijas. No es culpa de ellos, pero yo realmente amaba a mi esposo, y pensé que éramos felices antes de enterarme de la aventura. Tenemos 2 hijas, de 14 y 16 años. Obviamente, teníamos desacuerdos, pero nunca nos insultamos. Luego descubrí la infidelidad y él empezó a insultarme y culparme por su engaño. Se volvió abusivo e incluso intentó echarme de la casa, mi casa de la infancia, que no es una propiedad compartida. Para que conste, ahora también estoy criando adolescentes sola. Ya no tengo la energía para criar bebés. Mis hijas odian a sus hermanitos. Traté de que pasaran tiempo con su padre mientras nos divorciábamos, pero se negaron. Como todo esto salió a la luz por los bebés, no había realmente forma de suavizar la situación. Y también son demasiado grandes como para que pudiera ocultarlo. La mayoría de mis amigas están de acuerdo en que no me corresponde cuidar de esos niños, pero mis suegros, los padres de la amante y mi madre quieren que los críe. Sé que mi madre simplemente está en modo abuela, pero duele no tener su apoyo. Tengo que tomar una decisión antes de la próxima semana o los niños serán enviados al sistema de acogida. En este momento, están temporalmente con sus abuelos maternos. Me siento horrible, pero estoy muy segura de que no puedo hacerme cargo de ellos. ¿Estaría equivocada si me niego? Primera actualización. Hola a todos, esto tuvo mucha más repercusión de la que esperaba, y agradezco los buenos deseos para mis hijas, los gemelos y para mí. También gracias a las muchas personas amables que ofrecieron ayudar para darles un buen hogar a los gemelos. Puede que no sea su madre, pero me conmueve y me alegra saber que aún hay gente buena allá afuera. Después de pensar cuidadosamente, hablar con mi abogado, leer las respuestas, investigar, etc. Planeo hablar con los abuelos mañana y rechazar oficialmente la tutela legal de los gemelos. Les daré los nombres de usuario de las personas que se ofrecieron a través de Reddit para adopciones privadas o acogimiento temporal, pero mis hijas son mi prioridad. Dependerá de los abuelos de los gemelos decidir si procederán con una adopción, si los conservarán o si los entregarán al Estado. Ojalá tuviera la capacidad mental para ser la persona que haga esto, pero tengo 2 chicas que están pasando por muchas cosas y necesitan toda mi atención. También hablaré con los abogados para ver si los gemelos tienen algún derecho hereditario de forma legal. Si es así, los separaré y dejaré que los abogados se encarguen para que ellos tengan acceso cuando sea apropiado. Si no tienen derecho, encontraré una manera de asegurarme de que tengan acceso a los 25,000 pesos que ya había decidido darles desde el principio. No haré más que eso. Puede que mi brújula moral esté sesgada, pero no creo que esté obligada, ni moral ni legalmente, a hacer más de lo que la ley exige. No puedo ayudar a todos, y no debería tener que hacerlo. Tengo 2 hijas que perdieron a su padre, 2 hijas que necesitan terapia, 2 hijas que están a punto de ir a la universidad. Han pasado por suficiente sin tener que ver a su madre favoreciendo a los hijos de la amante de su padre. Segunda actualización. Hola a todos, como mencioné hace 2 noches, ayer fui a hablar con los abuelos de los gemelos. Expliqué mi postura y rechacé asumir la tutela de los niños. Mi suegra casi me abofetea cuando dije eso, pero afortunadamente todo fue en un lugar público y mi suegro la detuvo. Los abuelos maternos no dejaban de suplicarme que los criara, ya que no querían perder a sus nietos. Seguí diciendo que no, y cuando me llamaron egoísta, perdí el control. Les dije directamente que los únicos egoístas en este lío eran ellos y sus hijos. Su hijo, mi esposo, por haberme engañado y luego haber convertido el divorcio en un infierno para mí y para mis hijas, y su hija, porque fue una zorra, usé otra palabra, que se metió con un hombre casado con más del doble de su edad. Les dije que si volvía a saber de ellos, iba a solicitar una orden de alejamiento. También informé a mis suegros que no verán a mis hijas en el futuro próximo. Ahora explicaré por qué. Estábamos en un restaurante, pero no me quedé a comer.
También envié un correo a mi abogado para asegurarme de que Servicios de Protección Infantil, CPS, y cualquier agencia involucrada en el bienestar de los gemelos supiera que no seré su tutora ni tendré ninguna implicación. Luego, envié un correo a mis suegros con todos los nombres de usuario y sitios web de personas en Reddit que ofrecieron entrevistarse para adoptar a los gemelos. No me involucraré más allá de esto. Así que, por favor, aunque es muy amable de su parte, no puedo ayudar más si están interesados en los niños. Ayer fue el fin de mi participación. En cuanto a por qué mis suegros no verán a mis hijas, hablé con mis hijas y decidí averiguar más sobre lo que pensaban antes de reunirme con los abuelos. Mi hija menor se negó a hablar conmigo, lo cual me pareció muy fuera de lugar en ella. Mi hija mayor luego pidió hablar a solas conmigo. Fue entonces cuando me explicó que mis suegros les habían estado diciendo que debían prepararse para ir a una escuela pública en lugar de su colegio privado, y que debían conseguir trabajos inmediatamente después de la secundaria, ya que tendría que pagar la educación privada y la universidad de los gemelos. Aparentemente, también les dijeron que comenzaran a mover sus cosas porque tendrían que compartir habitación. Mis hijas tienen habitaciones separadas, pero según mis suegros, los gemelos necesitarían más espacio. Yo no tenía idea de esto, y jamás lo habría permitido. Resulta que mis suegros básicamente estaban acosando a las niñas porque los bebés tienen prioridad. Pues no, eso no va a pasar. Les dije a mis hijas que sus abuelos no tienen voz ni voto sobre a qué escuela van, ni sobre sus fondos universitarios, ni sobre cómo se distribuyen los cuartos en la casa. También les dije que sí creo que pueden trabajar medio tiempo en la universidad y tal vez optar por becas, pero que su matrícula será pagada. Les pedí que no culparan a los bebés por la estupidez de los adultos. Me dijeron que lo entendían, pero que aún no quieren interactuar con sus hermanitos. Ese por ahora me da esperanza de que algún día lo superen. Por ahora, haremos algunos cambios en la casa. A las chicas y a mí no nos gusta que todavía exista un espacio de oficina que usaba mi esposo. Vamos a convertirlo en una sala de juegos para las 3. Planeo quitar algunas fotos que tienen a mi esposo y guardarlas en álbumes para las niñas. Solo queremos que la casa se sienta más nuestra. Para quienes se preguntan por qué mis hijas no quieren saber nada de su padre, fueron ellas quienes descubrieron la infidelidad y me lo contaron cuando su padre las llevó al hospital para conocer a los gemelos. Él les pidió que lo mantuvieran en secreto, pero mis hijas me lo contaron. Después de eso, él comenzó a tratarlas horriblemente también. Quemó todos los puentes con ellas. Tercera actualización. Hablé con el abogado el lunes. Los gemelos no tienen derecho a herencia hasta que se realice una prueba de ADN. Una vez hecha, su única reclamación será contra mis suegros. La cuenta compartida no se considera propiedad individual de mi esposo, por lo tanto, es mía. Lo mismo aplica para la casa del lago. Como él tenía una cuenta de ahorros personal y una póliza de seguro de vida, que fue a parar a sus padres, eso será lo único que los gemelos podrían reclamar. Obviamente, esto podría cambiar si el asunto llega a juicio, pero el abogado me dijo que, dado lo poco que mi esposo dejó a mis hijas y a mí, hay muy pocas posibilidades de que un juez exija repartir nuestros activos. El abogado también me recomendó que finalice completamente la idea de compartir dinero con los gemelos, ya que eso podría ser usado en mi contra para argumentar que estoy asumiendo responsabilidad financiera por ellos, lo cual podría considerarse un indicio de tutela legal. Estoy dividiendo el dinero de la cuenta compartida para la matrícula universitaria de mis hijas. Aún no estoy segura si venderé la casa del lago o no, pero ni las niñas ni yo le tenemos apego. Ahora, por favor, dejen de insistir con el tema de la herencia de los niños. Por triste que sea, mi esposo arruinó todo para sus hijos. No soy responsable de ellos, ni tengo que sacrificar mis recursos para darles una vida mejor. Cuarta actualización. Hay buenas noticias y otras bastante molestas. La buena noticia es que los gemelos fueron retirados de forma segura por el CPS, Servicios de Protección Infantil, de la casa de sus abuelos maternos y serán colocados en un hogar temporal hasta que se haga un arreglo permanente. Me enteré del momento exacto porque sus abuelos, y mi madre, vinieron a gritarme, a mi trabajo. Sinceramente, me alegra que haya ocurrido allí y no en mi casa. Esto me ha hecho considerar mudarme, ya que no quiero exponer a mis hijas a todo esto. Un fastidio que surgió poco después fue que recibí una llamada sobre mis solicitudes de adopción y acogida. Aparentemente, alguien envió mi información al CPS como si estuviera interesada en acoger y eventualmente adoptar a los gemelos. Expliqué de inmediato la situación entre los abuelos y yo, y la operadora se quedó sin palabras al principio. Me pidió disculpas y me aseguró que se aseguraría de que no me molestasen más al respecto. También fui notificada esta mañana, mis suegros me están demandando por derechos de abuelos. Además, también están demandando por la custodia de mis hijas. Aparentemente, están planeando salir de su residencia asistida, lo cual no deberían hacer por motivos de salud, para comprar una casa que permita cuidar a los gemelos y ahora también quieren la custodia de mis hijas. Mi abogado personal me dio instrucciones muy específicas, que no compartiré aquí, para protegerme a mí y a mis hijas ante posibles riesgos durante una batalla por custodia. Mi abogado y yo sospechamos que mis suegros quieren que mis hijas se conviertan en cuidadoras de los gemelos, ya que ellos tienen limitaciones físicas. Eso jamás sucederá. No creo que CPS coloque a los niños con ellos en primer lugar. No todos son malas noticias. Empezaré terapia la próxima semana, y mi hija mayor ha vuelto a hablar con entusiasmo sobre las universidades que quiere visitar. Todavía no hemos hablado mucho sobre su padre ni han aceptado visitar su tumba. Yo misma no he ido. Estoy tratando de acostumbrarme a no llamarlo mi esposo nunca más. No tuve participación alguna en los arreglos del funeral, excepto pagar las cuentas, y según me dijeron, sus padres mandaron grabar en la lápida, devoto y amado esposo, padre e hijo. Me parece una broma.
Sé que está mal aferrarse tanto a la ira y el resentimiento, pero en cuanto tenga tiempo, planeo cambiar esa lápida para quitar las palabras esposo y padre. Puede sonar mezquino, pero me niego a hablar bien de un infiel y abusador solo porque esté muerto. Mis hijas merecían algo mejor. Y yo también. Y para quien se queje de que quiero cambiar la lápida, les recuerdo, yo pagué por todo al final. Así que guárdense sus quejas donde les quepan. No creo que haga otra actualización hasta que se resuelva todo el lío legal con la demanda por derechos de abuelos. A quienes nos han enviado apoyo a mis hijas y a mí, muchísimas gracias. Tal vez en el futuro tenga buenas noticias. Quinta actualización. Hola a todos. Algunas personas me han estado preguntando por actualizaciones, y para ser honesta, no tenían nada nuevo hasta hoy. Para comenzar, unos primos por parte de la familia de mi ex esposo tomaron la custodia de los gemelos. Los conozco. Son personas encantadoras, y sé que les darán una gran vida a los niños. A los nuevos padres los llamaremos Matt y Kem. Matt y Kem hablaron con mis hijas y les hicieron saber que, si alguna vez desean contactar a sus medios hermanos, solo tienen que llamarlos. De lo contrario, pueden simplemente verlos como primos lejanos. Mis hijas agradecieron el gesto, pero insistieron en que, por ahora, no desean tener una relación de hermanos con ellos. Tal vez como primos, en el futuro, sea posible. Les ofrecí el dinero de la cuenta compartida, ya que son familia, pero me dijeron que no me preocupara, que no lo necesitaban. Kem incluso insistió en que usara ese dinero para unas vacaciones con mis hijas y conmigo. Aparentemente, parezco una muerta viviente. No me sorprende. También establecieron límites muy estrictos con mis suegros y con los padres de la amante de mi ex. Les permitieron ver a los niños, pero dejaron claro que no serían considerados abuelos. Esto causó una gran pelea con los padres de la amante, y Matt y Kem los cortaron por completo. Una vez más, se lanzaron amenazas de demandas por derechos de abuelos, pero no llegaron a nada. Así fue como descubrí por qué los padres de la amante no podían quedarse con los niños de forma permanente. El padre es un delincuente convicto en un caso de abuso. No compartiré los detalles por respeto, pero si lo que me dijeron Matt y Kem es cierto, me alegra que los gemelos no vayan a crecer con ese hombre como ejemplo. La única razón por la que su esposa tenía la custodia temporal fue por la muerte repentina de los padres de los gemelos, y porque aún no se había encontrado otro familiar dispuesto. Ella hubiera tenido que vivir separada de su esposo para obtener la custodia permanente, y no estaba dispuesta a hacerlo. Mis suegros, al ver que sus amenazas no funcionaban, aceptaron simplemente ser los tíos abuelos. Bueno por ellos, supongo. Ahora quieren venir a vivir conmigo y con las niñas, ya que dejaron la residencia asistida recientemente, y el lugar donde estaban no tiene disponibilidad. Esa residencia tenía una lista de espera bastante larga, y la única razón por la que entraron originalmente fue porque mi ex y yo pagamos 5 años por adelantado. Aún les quedaban 2 años completos cubiertos, los cuales yo planeaba seguir pagando. Pero después de todo lo que les hicieron a mis hijas y a mí, prefiero quemar ese dinero en una parrilla antes que usarlo en ellos. Sé que lo que quieren es que mis hijas y yo nos convirtamos en sus cuidadoras. Ni siquiera lo voy a considerar. Mis hijas tienen su propio camino que seguir. Y sinceramente, yo también quiero considerar la posibilidad de conocer a alguien nuevo. Sé que puede parecer que estoy avanzando muy rápido, pero llevo intentando seguir adelante desde que me enteré de la infidelidad. No creo que mi ex se merezca que pase por un duelo tradicional. Como dijo mi hija mayor, ya lloré nuestra relación. Y tiene razón. Curiosamente, ha sido ella quien más me anima a salir y conocer a alguien nuevo. Todavía seguimos con la demanda por la custodia iniciada por mis suegros y algunos otros asuntos legales, de los cuales actualizaré cuando tenga más información. Pero quería, al menos, dejarles saber que los niños están seguros y juntos. Sexta actualización. Tuvimos mediación esta semana por la demanda de derechos de abuelos. Esto solo se hace para evitar saturar aún más la agenda de los jueces, aunque ya sabía que no llevaría a nada. Las exigencias de mis suegros eran que mis hijas estuvieran bajo su custodia o que pasaran los días de semana con ellos y los fines de semana conmigo. Incluso el mediador asignado por la corte les dijo que no estaban siendo realistas con sus expectativas. Mi abogado y yo solo hicimos una oferta, y no estábamos dispuestos a negociar. Ellos verán a mis hijas solo si ellas quieren y cuando ellas lo deseen. El mediador también pensó que estábamos siendo injustos, hasta que salió un detalle importante. Mis suegros habían dicho que mis hijas tenían 6 y 4 años, una década menos de su edad real, al mediador. Le mostré los certificados de nacimiento y también una foto de las chicas. El mediador negó con la cabeza y dijo que no podía ayudar en este caso. Mis hijas son demasiado mayores para que siquiera se considere el tema de los derechos de abuelos. Él enviará una recomendación para que se deseche la demanda por derechos de abuelos. Sin embargo, la de custodia sigue activa, ya que ni mis suegros ni yo estamos de acuerdo en el tema. Yo me niego a darles cualquier control legal sobre mis hijas. Ahora también exigen que se les nombre tutores legales en caso de que yo fallezca. Eso jamás va a pasar. En una noticia inesperada, conocí a la hermana de la amante de mi ex. Ella trajo algunas pertenencias a mi casa que sabía que habían sido robadas de mí. Son cosas que debían estar en una unidad de almacenamiento. Mi vestido de boda, una caja de joyas antigua con una foto de mis abuelos, algunos de mis abrigos, que son bastante caros, zapatos y, lo que más me perturbó, copias de mis documentos personales, pasaporte, identificaciones, etc. La hermana me dijo que estaba limpiando el lugar donde vivía su hermana cuando encontró mis cosas y usó la dirección que aparecía en los documentos para traerlas. Fue bastante amable y se disculpó por el comportamiento de sus padres y de su hermana.
Le pregunté por qué no quiso hacerse cargo de los gemelos, y me dijo que porque estaba cansada de ser siempre el plan de emergencia de su familia. No dijo más, y no sentí que fuera correcto presionarla. Ella sabía que esos artículos eran míos porque, al parecer, la amante de mi ex se jactaba de que él le había regalado esas cosas. Excepto los documentos, claro. Ella no sabía nada sobre eso, pero no quería verse involucrada en un caso de robo de identidad. También trajo algunas cosas que no eran mías, se lo hice saber y solo me quedé con lo que me pertenecía. Informé a mi abogado sobre el asunto de los documentos, y él me ayudó a congelar mi historial crediticio. Voy a obtener nuevos pasaportes e identificaciones. También hicimos un reporte de posible robo de identidad a la policía, para tener documentación oficial en caso de que alguien use mis datos para hacer algo ilegal o para meterme. No sabía que se podía hacer un reporte contra una persona fallecida, pero aparentemente es más común de lo que uno creería. Y no, esto no se convertirá en una condena póstuma. Es solo papeleo para protegerme. Y como nota final, que quizás suene graciosa, estoy planeando quemar mi vestido de boda y hacer ese mores con la fogata. Llámenme rencorosa, pero no me importa. Séptima actualización, un mes después. No puedo creer que alguna vez tendría que hacer una publicación sobre mi madre, pero aquí estamos. Mi madre, de 71 años, y yo, de 46, tenemos una relación difícil. Mi madre fue una esposa tradicional de la vieja escuela. Fue ama de casa, nunca trabajó fuera de casa y tuvo muchos más hijos de los que yo creo que es saludable, 7 hijas y 6 hijos. Ella es originaria de Guatemala y vino a los Estados Unidos cuando tenía 14 años. Se casó con mi padre aquí, tuvo su familia aquí, y trató de asegurarse de que mis hermanos y yo tuviéramos valores tradicionales. Algo en lo que realmente fracasó. La mayoría de mis hermanos están tan lejos de mi madre como humanamente posible. 2 de ellos tristemente han fallecido. Yo soy la única que permaneció cerca para cuidar de nuestros padres. Y desde que mi padre murió, me he hecho cargo de las cuentas de mi madre para que pueda vivir cómodamente. Siempre ha sido una fuente de dolores de cabeza dramáticos, especialmente cuando se trataba de mi matrimonio. Ella mimaba a mi esposo y siempre se ponía de su lado. Yo solo quería un hijo, pero mi esposo quería tener tantos hijos como fuera biológicamente posible. Él me había dicho que también quería solo uno cuando hablamos de matrimonio. Mi madre lo ayudó a manipular mi método anticonceptivo, así que terminé embarazada de mi hija menor. No me arrepiento de mi hija menor, pero después de que nació, me hice una ligadura de trompas en secreto. Mi madre siempre me regañó por ser defectuosa, por haber tenido solo 2 hijos. Eso sin contar cómo me criticaba por haberme casado vieja. Me casé a los 22. Ella se casó a los 16. Mi esposo tenía 49 años cuando murió en un accidente automovilístico recientemente. Tuvimos 2 hijas, de 14 y 16 años. También estaba teniendo una aventura con una joven desde 2020. La chica tenía 24 años cuando murió. Juntos tuvieron gemelos a principios de este año, quienes afortunadamente sobrevivieron al accidente. Mis hijas fueron quienes descubrieron primero la infidelidad cuando su padre las llevó al hospital para conocer a los bebés y les pidió que no me dijeran nada. Ellas no guardaron el secreto y me lo contaron. Después de eso, mi esposo comenzó a maltratarlas también. Estábamos en proceso de divorcio cuando él falleció. Cuando salió a la luz la aventura, mi madre me culpó a mí. Dijo que era porque yo era una mujer trabajadora que no complacía a su esposo, que no le había dado suficientes hijos, que ya no era bonita. No voy a decir que soy muy atractiva, pero creo que me veo bien para mi edad. He mantenido un peso saludable y luzco relativamente joven. Pero no, según mi querida madre, no era suficiente para mi esposo, que necesitaba una chica más joven, más cercana en edad a nuestras hijas que a él. Ella también fue una de las que se enfurecieron porque me negué a adoptar a los hijos que mi esposo tuvo con su amante. Su nueva locura es que está tratando de encontrar esposos para mis hijas, enfocándose principalmente en mi hija mayor. Esta idea descabellada comenzó esta semana, justo cuando mi hija mayor se declaró abiertamente con nosotras. Yo ya me lo imaginaba y estoy feliz de que, a pesar de todo este desastre, mi hija se sintiera lo suficientemente cómoda para decírmelo a mí y a su hermana. Mi hija también decidió contárselo a mi madre. Mi madre simplemente colgó la llamada. Luego me llamó para gritarme que mi hija está confundida y enferma. Me mandó enlaces a campamentos de conversión, a psicólogos que afirman que la homosexualidad es una enfermedad, artículos políticos, etc. Incluso sugirió hacerle un exorcismo. Le dije que se detuviera o que iría a no tener ningún tipo de contacto con ella, como lo hice con mis suegros. Se detuvo, por exactamente 24 horas. Lo siguiente que recibí fue un mensaje de Facebook de un hombre de 20 y tantos años preguntando si era cierto que yo estaba buscando esposo para mi hija de 16 años. Le dije que estaba enfermo y lo bloqueé. Recibí 6 mensajes más durante la noche. Luego mi madre me llamó diciendo que había encontrado posibles esposos para mis hijas de preparatoria. Decir que estaba furiosa sería quedarse corto. Incluso le dio a varios de estos hombres los números de celular de mis hijas. Mañana vamos a cambiar todos nuestros números de teléfono. También hice que mis hijas pusieran todas sus redes sociales en privado. No sé qué parte del cerebro tiene dañada mi madre. Les pedí a mis hijas que bloquearan a su abuela en todo. También he dejado de pagar por cualquier cosa que mi madre necesite. Sé que tengo que llamar a la policía. Nunca pensé que tendría que llamar a la policía por mi propia madre. Solo han pasado 2 semanas desde que tuve que cortar contacto con mis suegros. Estoy completamente exhausta. Y por favor, no piensen que esto es algo normal por ser hispana. No lo es.
Mis tías son mujeres increíbles. La mayoría también son amas de casa. Ellas están completamente de mi lado por haber cortado con mi madre y por estar considerando llamar a la policía. Incluso han sugerido que mis hijas y yo nos mudemos a otro estado, más cerca de ellas. Esto no es cultura. Esto es locura. Octava actualización. Fuimos a la policía hoy y ellos tomaron toda la información que tenía. El oficial con el que hablamos fue increíble e inmediatamente ayudó a mi abogado con todo lo necesario para obtener una orden de restricción temporal. Estaremos presentándola esta semana y, con suerte, la conseguiremos dentro del mes. Después de eso, nos enfocaremos en conseguir una orden de restricción permanente. Este es contra mi madre y cualquier tercero que actúe en su nombre. El oficial también fue lo suficientemente amable como para ofrecerse a pasar a revisar nuestra casa al menos una vez al día para asegurarse de que estemos bien. La escuela también ha sido notificada de la situación, y uno de mis hermanos vendrá a vivir con mis hijas y conmigo hasta que decidamos si, dónde o cuándo nos mudamos. No puedo simplemente empacar todo y marcharme, ya que todavía tengo un trabajo y mis hijas están a la mitad del año escolar. Por ahora, estamos a salvo y mis hijas ya tienen nuevos números de teléfono. Novena actualización. Hoy recibimos algunas buenas noticias con respecto a mi madre. A partir de noviembre de 2024, estará completamente por su cuenta financieramente. También hay una investigación en curso sobre lo que intentó hacer con mis hijas, y una investigación muy antigua ha sido reabierta sobre un asunto familiar del que no puedo hablar por el momento. Debido a los cargos en su contra, podríamos obtener una orden de restricción acelerada, ya que hay menores involucradas. Crucemos los dedos. La orden de restricción también evitará que algunas otras personas se pongan en contacto conmigo, principalmente mis suegros. En otras noticias, después de hablar con mis hijas, las tres estamos de acuerdo en que ya no nos gusta nuestra casa. Me pone un poco triste porque era la casa de mi infancia y un regalo de mi padre, pero la realidad es que hay demasiado equipaje emocional. Miro algunos lugares y siento que el fantasma de la infidelidad de mi esposo está en todas partes. A mis hijas no les gusta que estemos tan cerca de sus abuelos, y mi hermano, que se ha mudado con nosotras, ha sido muy directo al decir que la casa simplemente no vale el estrés. Así que, por doloroso que sea, estoy planeando hacer algunas reparaciones y venderla o alquilarla. Mi hermano seguirá viviendo con nosotras después de que nos mudemos. No estoy segura de si será una situación permanente, pero ha sido un gran apoyo para mi hija mayor en lo que respecta a temas LGBTQI. Debo admitir que solo conocía lo básico, y aunque mi hermano es gay y salió del closet hace casi 30 años, ha sido una fuente invaluable de consejos y ha guiado a mi hija, especialmente después del escándalo con mi madre. Mi hija menor también ha empezado a mejorar. Ha vuelto a hablar como antes y parece menos asustada de salir. Está muy emocionada con la idea de buscar una nueva casa conmigo. Quiere que el patio sea perfecto. Así que veremos qué podemos encontrar. Mi trabajo me ofreció una transferencia fuera del estado, incluso una transferencia internacional, pero esa probablemente no la acepte. Así que un nuevo comienzo nos hará bien. Eso es todo lo que tengo por ahora. No son exactamente actualizaciones como tal, sino decisiones que he logrado tomar después de leer consejos aquí y hablarlo con personas en mi vida. A partir de noviembre, me niego oficialmente a reconocer a mi madre. En lo que a mí respecta, mis padres se fueron cuando murió mi papá. Décima actualización, 5 meses después. Yo, mujer de 46 años, tengo una relación tensa con los padres de mi exesposo, un hombre de 78 años y una mujer de 80. Mies falleció en un accidente el año pasado, y desde entonces hemos tenido un drama familiar importante debido a su infidelidad y al hecho de que dejó a 2 niños nacidos de su amante, quienes quedaron huérfanos cuando ella también murió. Parte del drama ha sido que mis suegros han intentado obtener la custodia de mis hijas, además de intentar vivir con nosotras. Vamos a la corte por el primer asunto, y el segundo nunca sucederá. Donde vivimos hay un mercado de fin de semana con productos frescos, huevos, carnes y otros productos directamente de agricultores. Esta semana fue especialmente importante porque fue el cumpleaños de mi hija menor. Como su fiesta será más adelante en el mes, decidí darle un presupuesto y dejarla suelta en el mercado para que comprara lo que quisiera, principalmente chocolates y dulces. Después de una hora, empecé a preocuparme. Y justo antes de llamarla, ella me llamó llorando, diciendo que unas personas extrañas la habían acorralado. Corrí hacia ella con mi hija mayor y encontramos a 6 mujeres mayores reprendiendo a mi hija por no ser cristiana, por negarse a pasar tiempo con sus abuelos paternos o por no querer ser una buena hermana mayor para sus pobres hermanitos huérfanos. Mis hijas son quienes descubrieron la infidelidad de su padre y a los bebés, así que no les agradan los niños. Es un trauma, y están trabajando en ello con una terapeuta. Me interpuse entre el grupo y mi hija, le dije a mi hija mayor que pagara lo que su hermana había elegido y que se fueran al auto. Luego me volví hacia las mujeres, algunas de las cuales conocía de cuando asistíamos a la iglesia de mis suegros, y les grité. Me dijeron que yo era peor por no obedecer a mis suegros como una buena esposa cristiana. Eventualmente los gritos se volvieron tan intensos que nos pidieron a todas que abandonáramos el mercado. Me reuní con mis hijas en el auto, con las mujeres siguiéndonos como un grupo de buitres. Logré subirnos al auto y nos fuimos. Después de que mis hijas se durmieron, me conecté a internet para hablar con otro miembro de esa iglesia con quien tengo buena relación. Le conté lo que pasó, y tras disculparse, me explicó qué estaba ocurriendo. Mi suegra publicó una historia masiva en el grupo de Facebook de la iglesia sobre lo horribles que somos mis hijas y yo, como las estamos dejando sin hogar y sin dinero. Dijo que ellas heredaron la cuenta bancaria personal de mi ex y su seguro de vida, y que mis hijas ni siquiera les hablan. También nos acusó de ser la razón por la que perdieron a sus nietos, los gemelos, quienes ahora viven con parientes lejanos del lado de mi ex esposo.
Básicamente, fue una historia de lástima digna de una película de Hallmark. Y por supuesto, recibieron amor y apoyo de los miembros más extremistas de su iglesia. Esta iglesia y sus miembros son un poco molestos, especialmente con temas LGBTQI, pero tienen una pequeña redención. Son increíblemente estrictos con el tema de la infidelidad. Es un gran no para ellos, ya sea por parte del esposo o de la esposa. ¿Y cómo esquivó la culpa de los hijos de la infidelidad sin revelar el engaño? Afirmó que la otra mujer fue nuestra madre subrogada, ya que yo no podía tener más hijos. Luego dijo que no quise a los bebés porque eran varones, lo cual es absolutamente repugnante que se me acuse de eso. Así que decidí que era hora de limpiar este desastre. Como estaba en proceso de divorcio cuando mi ex murió, tenía todas las pruebas necesarias. Y como el divorcio no se había completado, no había consecuencias legales para compartirlas. Fui a una imprenta para hacer copias de todas las fotos encantadoras de mi ex engañándome, las conversaciones de texto con su amante, los mensajes con sus padres donde confesaban saber de la infidelidad y le daban su apoyo. También incluí los correos electrónicos y mensajes de texto donde acosaban a mis hijas por no aceptar a sus medios hermanos. En uno de esos mensajes, llamaban a mis hijas bastardas y les decían que era culpa suya que su padre hubiera muerto, ya que fueron ellas quienes me contaron del engaño y así comenzó el proceso de divorcio. Ese mensaje fue enviado solo 2 días después de la muerte de mi ex. Pagué extra para que todo se imprimiera en papel de alta calidad. Luego, en casa, pasé horas armando carpetas personalizadas. Las carpetas que preparé se parecían a los cuadernillos de oración que la iglesia reparte para cantar himnos. La primera imagen al abrirlas era una foto clara de mi exmarido y su amante besándose en nuestra sala. Sus rostros eran perfectamente reconocibles, y la mujer no se parecía en nada a mí, tenía otro tono de piel y color de cabello. Debajo de la imagen escribí, nombre del exmarido, y, nombre de la amante, una historia de amor. Llevé esas carpetas a la iglesia antes del servicio dominical. En la parte trasera hay un escritorio con los cuadernillos para quienes olvidan los suyos, y nunca revisan lo que se coloca ahí. Así que simplemente dejé las carpetas entre los demás libros. El chisme se propagó rápido y fue despiadado. Los insultos hacia mi ex y su amante en el grupo de Facebook de la iglesia fueron tan fuertes que el propio pastor tuvo que intervenir para moderar la conversación y mantenerla en un nivel aceptable para menores de edad. La gente estaba furiosa con mis suegros por haber maltratado a mis hijas. Pero lo que más me hizo reír fue que algunos aún decían que yo había hecho mal al divorciarme, aunque ahora lo entendían dada la sorpresa que había vivido. Decían que quizás algún día yo volvería a la luz, a diferencia de mi esposo adúltero y su Jezabel. Usaron otra palabra, pero prefiero no escribirla aquí. Recibí 2 cartas de disculpa dirigidas a mis hijas y una invitación para asistir a la iglesia para recibir apoyo. En cuanto a mis suegros, fueron avergonzados públicamente hasta el punto de abandonar la iglesia. Mi suegra publicó en su muro de Facebook una especie de lamento sobre lo alienada que se siente y como ya nadie se preocupa por los ancianos. Dijo que deseaba que su gran hijo siguiera vivo porque él se habría encargado de ella y de su esposo. No sé con qué dinero pensaba que lo haría, considerando que yo era la principal proveedora del hogar. Explicación sobre el testamento. Mi exmarido tenía un testamento donde nombraba a sus padres como beneficiarios. Según me había dicho, él había nombrado a nuestras hijas como herederas, no a ellos. Nunca insistí en que me nombrara a mí, ya que mi propio testamento nombra únicamente a nuestras hijas como herederas, no a él. Cuando revisamos el testamento, descubrimos que mi exmarido nunca hizo los cambios que dijo haber hecho. Todo quedó como él lo había escrito originalmente. Sus padres eran los beneficiarios principales, no nuestras hijas. Esto causó una gran frustración para mí y para las niñas, ya que él siempre había afirmado que el dinero y los bienes eran para ellas. No era mucho lo que dejó, pero el simple hecho de que les haya mentido incluso en eso fue como recibir una última traición desde la tumba. Afortunadamente, mi abogado explicó que, como el dinero que estaba en nuestras cuentas conjuntas y los bienes compartidos se consideraban de mi propiedad tras su muerte, dado que seguíamos casados legalmente, no había forma de que sus padres pudieran reclamar nada de eso. La única parte que sí recibieron fue la correspondiente a la cuenta personal de mi ex y la póliza de seguro de vida, la cual él había designado para que la cobraran ellos. Esa situación fue también lo que permitió que mis suegros intentaran chantajearme moralmente y exigir la custodia de mis hijas, argumentando que su hijo hubiera querido que ellas quedaran con la familia. Pero como ya dije, eso no va a suceder. Ni hoy, ni nunca. Situación actual. Después del incidente en el mercado y todo el drama con la iglesia, mis hijas y yo nos sentimos más unidas que nunca. Hemos reforzado las medidas de seguridad en casa, cambiamos nuestros números de teléfono, bloqueamos a decenas de personas en redes sociales, y poco a poco vamos cerrando los círculos de toxicidad que el entorno de mi exmarido dejó tras su muerte. Mi hija mayor sigue con sus planes universitarios. Incluso me pidió que la acompañara a una visita de campus a una universidad fuera del estado. Mi hija menor está enfocada en el diseño de nuestro nuevo hogar, todavía soñando con ese jardín perfecto. Mi hermano sigue viviendo con nosotras y ha sido un verdadero apoyo emocional, especialmente para mis hijas. Él también sufrió mucho cuando salió del closet hace décadas, así que tiene las herramientas emocionales para ayudar a mi hija mayor en su proceso. Sobre mi madre, no hay novedades legales aún, pero sigue completamente fuera de nuestras vidas. Para mí, es como si hubiera muerto. Y en cuanto a mí, estoy pensando seriamente en aceptar una transferencia de trabajo a otro estado. Una nueva ciudad, un nuevo entorno, una nueva vida. Porque, sinceramente, ya no quiero vivir rodeada de los fantasmas de una historia que no merezco cargar.